y de estas invenciones humanas que decidimos hacer o cultivar, pues ha provocado que las personas se junten. Esto considerando que venimos de una pandemia extensa, ¿no? Y que no se había podido compartir en familia. Entonces, tal vez las personas un poco más relajadas del tema de la vacuna o de las vacunas, pues provocó que decidan juntarse, ¿no? Pero también hay que reconocer esta irresponsabilidad de las personas, ¿no es cierto?, para la época en la cual hubo una masificación, ¿no es cierto? Entonces, en el centro de Quito, en los centros comerciales, pues había una aglomeración tenaz. Para las fiestas de fin de año habría que mirar en ciertos registros gráficos donde realmente los ciudadanos es como que no pasa nada, ¿no? Cuando sí pasa. En lo personal, mi hijo sigue dando positivo en COVID y piensa hacer otra prueba. Como les había dicho la semana anterior, yo me realicé una, me salió negativo, pero realmente vivimos los dos. Ayer estaba muy mal yo, tosía mucho. Y claro, la probabilidad que me haya contagiado sigue siendo alta, ¿no? También un poco es la cabeza, de hecho, o sea, de paso, ¿no? A veces la cabeza recrea reflejos que no responden realmente. Bueno, dicho todo esto, ¿cómo están ustedes? Después de mi monólogo. Cuéntenmelo. Solo con gripe, nada más, profe. Solo contaré más, profe. ¿Qué has dicho? ¿Dónde andas? No te veo. ¿Dónde estás? ¿Quién era Luis, no es cierto? ¿O quién era? Ya sí perdieron. Ya se han perdido. Bueno, veamos cómo seguimos. Y nada, toca seguir. Dada la hora, darnos una vuelta al mundo. Digo, no, nos han quitado nuestros minutos de la vuelta al mundo. Si ustedes están de acuerdo, podríamos empezar con la revisión, ¿no es cierto?, de la lectura académica del cuento La luz es como el agua, de Gabriel García Márquez. Hoy debíamos revisarlo, ¿no es cierto?, que la semana anterior estaba, que no podía leer, no podía, así, como medio cortada. ¿Podemos empezar a revisarlo? Sí. Díganme que verísimo. Entonces, compártanlo, por favor. Voy a sacar la cámara porque ya saben que me acerco para leer. Y es ahí cuando me asusto. Ya denle. ¿Quién va a compartir? Entonces estarás de Héctor, vos sabes compartir voluntariamente. Paren mi asunto, oigan. Compartan, La luz es como el agua. La semana anterior no leímos, ¿cierto? No. No. Ya viste, ya comparte. ¿Viste ya que me contestaste? Ya, déjame buscar. Dale. Profe, ¿le compartimos el cuento o el cuento completo? No, pues la lectura académica. O el informe. Hola, Sebastián. Sí. Buenos días, profe. ¿Cómo está?
Muy bien. Mejorando. Que profe, usted creo que ya tiene más de 15 días así, ¿no? Bueno, en realidad serían esta semana. A ver, si hoy estamos 13 de enero, sería hoy como el día 7, 8, más o menos, ¿no? Ahí ya es lo más grande. Porfa, Sebastián, para ver quién nomás está. Y leerlo. Es Héctor quien está compartiendo. Ah, es el Héctor. Ah, cierto, ahí está Héctor. Ya. Yo soy ciega. Eso ya sabe. Ponle un poquito más de zoom, Héctor. A ver, aquí está. Sebastián. Nicolai. Nicolai. John. Joel. Emil y Héctor. Dale. A ver, la historicidad del autor. Ponle un poquito más de zoom, Héctor, porfa, ya sabes que estoy ciego. Antes de volverse escritor, Gabo estudió Derecho, una carrera que no le agradaba, la edición de 100 años de soledad. Es que es un librazo el 100 años de soledad, ¿no? No sabía que se había agotado una semana después de la publicación. Era muy supersticioso. Siempre que escribía tenía un escritorio, en su escritorio una flor amarilla y pensaba que las flores de plástico daban mala suerte. Ah, viste, interesante dato, ese tampoco lo sabía. Siempre tuvo un latente interés por la escritura, pero no fue hasta que leyó La Metamorfosis de Kafka que decidió dedicarse de lleno a ello. Perteneció al boom de latinoamericano, destacándose por realmente hispanoamericano también, ¿no? Porque por ahí también hay unos representantes en ese boom de México, ¿no? Destacándose por la creación del realismo mágico. Su abuelo sirvió de inspiración para los personajes. José Arcadio Aureliano, 100 años de soledad. El coronel no tiene quien le escriba. Era periodista y la escritura de los 12 cuentos peregrinos fue mientras ejercía dicha profesión. Fue influenciado, Su abuela administraba la vida de los familiares de acuerdo con los mensajes que recibía en sus sueños, por ello es la fuente. Sí es tenaz, la abuela es tenaz en la vida de Márquez. Se enamoró de su profesora a los 5 años, le inspiraba a ir a la escuela y su puntual. Conoció a la que iba a ser su esposa cuando tenía 9. Fue mandado a un internado en Barranquilla, en Puerto de la Boca de Río Magdalena, donde adquirió reputación de chico tímido. 3 años estuvo ausente de Colombia, vivió una larga temporada en París y recorrió Polonia y Hungría, la República Alemana, Checoslovaquia y la URSS. Continuó como corresponsal en El Espectador y tenía una amistad, y un activismo. Bien hecha esa historicidad del autor, porque esa es la intención, ¿no es cierto? Sobre todo tener estos datos significativos que nos permitan acercarnos, ¿no? A la cosmovisión y digamos, a su interés, ¿no es cierto? A cuál es su relación con el mundo. ¿Puedes bajar un poquito, por favor? Ya, en la obra. En los años 70 comienza a agravarse la situación bien respecto al narcotráfico. Esto supone entonces, digamos, un momento, ¿no es cierto?, marcado fundamentalmente por la violencia, ¿no? Recordando además cómo va apareciendo, cómo emerge estas fuerzas armadas al margen de la ley. Me refiero no solo a las FARC, que tenían un papel también, sino a las autodefensas, ¿no es cierto?, a los paramilitares. Estos enfrentamientos, pues claro, provoca necesariamente un movimiento migratorio. Era periodista y la escritura de los 12 peregrinos fue mientras ejercía esto. García Márquez vivía en Cartagena y por eso conocía. Sí. Pero sobre todo en el tema de la obra, destacar en la historicidad, ¿no es cierto?, que para la época, pues,
el movimiento, el movimiento migratorio se hace importante dada las condiciones de violencia por el inicio de la actividad del narcotráfico y lo que se genera alrededor de aquello, ¿no? En el metalenguaje, la interpretación de la inundación de la luz es del agua de la alarma de incendio que llueve porque rompieron la bombilla. Pero, por ejemplo, ya, un metalenguaje sería luz. Ahora, ¿cuál es la significación de luz? Luz puede ser añoranza, ¿cierto? Porque estos niños añoran el tiempo en el cual ellos vivían en Cartagena. Luz puede ser fantasía, ilusión. La ciénaga iluminada refleja el hecho de que el agua subió algunos centímetros dentro de la casa y las chispas salieron de la bombilla. Ajá. La palabra agua también podría ser un metalenguaje, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pudiese significar la palabra agua en el cuento? La luz puede ser la añoranza y el agua la magia, ¿no es cierto? La fantasía. Se mezclan las dos y terminan recreando ese lugar. Los pedidos de los niños a sus padres recuerdan a las recompensas que los colonizadores les daban a los aborígenes. Nunca lo había mirado así, este momento del cuento. Pero a ver, dejen miro. ¿Cuál sería el metalenguaje? ¿De recompensa? O copiar por ahí, ¿no es cierto? O transcribir más que copiar. ¿Qué es? Transcribir literalmente, ¿no es cierto?, este momento del cuento y decir que esto representa las recompensas de los colonizadores de los aborígenes. Cuando los niños buceaban en la luz. Cosa que, bueno, sí, ¿no? Y rescataban las cosas perdidas en la oscuridad. Refleja la obsesión de los españoles en la búsqueda del oro en Latinoamérica. No sé. Me queda por ahí sonando este metalenguaje. Además, insisto, ¿no es cierto? Por favor, transcriban, ¿no es cierto? Exacta y tal cual está en el cuento, tal vez de este momento, y ponen la significación. Tal vez esto del rescate de las cosas perdidas, ¿no es cierto? Que eran las medias en realidad, y decían que eran los pescaditos y cosas así. Sea o significa el recuerdo, ¿no? Los intertextos del rastro de su sangre en la nieve. Ah, ese es otro cuento de los 12 peregrinos, ¿cierto, Héctor? Ajá. Y la metamorfosis. Pero bueno. Ajá. Los intertextos estaría por ahí lo que les hablaba la semana anterior, ¿no es cierto? Es decir, el último tango en París. Ese es un intertexto. No sé si la metamorfosis sea un intertexto de este cuento, porque no logro mirar, por ejemplo, dónde hay esta transformación en última, digamos, en una suerte de una acción íntima, ¿no? Que es la idea de la metamorfosis, ¿no? A veces los sujetos no alcanzan a ver, me refiero a los sujetos del entorno, no alcanzan a ver el sentir y las acciones de los otros en sí mismos, ¿no? Tal vez ahí. También la batalla de Argel es otro intertexto.
El rastro de su sangre en la nieve, no sé si es un intertexto de La luz es como el agua. Ese es cierto, es un cuentazo también. Los intertextos, recordemos, ¿no es cierto?, nos permiten acercarnos de forma consistente al texto que estamos leyendo. En este caso es un texto narrativo, pero recuerden que cualquier tipo de texto descriptivo, expositivo, el que fuese, ¿no es cierto?, siempre va a contener un intertexto. Porque claro, las ideas que se va a trabajar en un texto no vienen de la nada. Las ideas vienen de una inspiración y de un trabajo de lo que te alimentas. Por eso es súper importante ser algo más rigurosos, ¿no es cierto?, respecto a lo que nos alimentamos o de lo que nos alimentamos, y no hablo de comida. La cultura hace referencia, la cultura debe estar arriba, Héctor, o sea, bajo la historicidad del autor, la historicidad de la obra. Ahí meten la cultura, ¿no es cierto? Recuerden, la cultura es la cosmovisión, es como miras, entiendes, valoras y decides en el mundo. Pero digamos, en el mundo de esta violencia de los años 70, ¿no? En el mundo en donde, digamos, la migración desde este lado, es decir, desde esta Latinoamérica hacia esa mirada eurocéntrica, ¿no es cierto?, hacia esa Europa, trae consigo no solamente el trasladarse de forma física, viene consigo todo ese ser humano con ese bagaje de recuerdos, de dónde vienen, de cómo son. Y los que más, digamos, tienen una presencia importante culturalmente, digamos, está representado en los niños, ¿no? A esos niños nadie les preguntó, fíjense, para la época esto era normal, y ojo con la palabra normal, porque lo normal te normaliza, ¿no es cierto? Es decir, te lo vuelve como en una convención aceptada, ¿viste? Entonces los niños no eran seres a quienes había que consultarles si estaban de acuerdo en este traslado. No, estos padres, se entiende, hacen lo mejor por sus hijos y la ola de violencia no les estaba otorgando, ¿no es cierto?, este bienestar. Por lo tanto, deciden migrar, pero en esta migración, pues van cargando con ellos todo lo que supone, no es que dejan atrás, es que va con ellos, ¿no es cierto? La cultura va con ellos. Fíjense que otro movimiento migratorio importante desde este lado hacia allá fue en este país, por lo menos, o el último, hace referencia al feriado bancario, ¿no? Cuando llegamos los ecuatorianos a España por cargas, porque realmente migramos de forma así literal, por cargas, pues empezamos a recrear nuestra cultura en la cotidianidad de la sociedad madrileña y nos apoderamos de un espacio que era un parque público que se llama El Retorno, si no me equivoco. Y en este parque, ¿no es cierto?, ¿qué jugaban boli? ¿Qué comían el hornado? ¿Qué se hacían las cervezas? Y claro, después del juego del partido, de boli o de fútbol, se juntan, empiezan las cervezas y parte de nuestra cultura, nos guste o no, pero ojo que la cultura se transforma. Hay ciertos roces, ¿no es cierto?, y ciertas acciones que terminan en peleas, en gritos y En este lugar, además, fundamentalmente los hombres encontraban cualquier árbol, tronco de un árbol, se bajaban el pantalón, se abrían el cierre y se orinaban, y se pegaban, y se gritaban, y entonces recreamos. Y no es que no seamos cultos, es que estamos trasladando nuestra cultura, ¿viste? O sea, estas son prácticas y acciones más allá, no están expuestos a la valoración ni al juicio, ¿no? Sino más bien en lograr apartarte de escribirlas, comprenderlas y explicarlas, ¿cierto? Un poco esa es la intención. Si nos hacemos referencia al cuento La luz es como el agua, en estos años 70, con la ola de violencia, hay este movimiento migratorio. Entonces, claro, imagínense, estos niños los encierran en un departamento de menos de 100 metros, cuando ellos tenían de patio, y lo dice Marx clarito, ¿no es cierto?, al océano. Entonces, la idea de la libertad, de respirar, estos niños
iban mostrando, ¿no es cierto?, su necesidad del lugar al que pertenecen en la cotidianidad. Sin embargo, los padres, para centrarnos en la cultura, de cómo entienden, cómo ven, entonces para el momento, los padres lo que hacen es dar educación, comida y protección o abrigo, ¿no es cierto?, a los hijos. Y finalmente es lo que ellos terminan haciendo, ¿no? Los niños casi para la época, no se consideran personas y sujetos en derechos en sí mismos, ¿no? Así como están los niños, déjenles nomás, como si fueran animalitos, digamos así, de la creación, entre comillas, la palabra creación. ¿Ya? Entonces, la cultura hay que poner bajo la historicidad y más bien redactarla, ¿no es cierto?, en una narrativa de explicar el comportamiento, ¿no es cierto?, de los sujetos dentro de un momento, ¿no? Entonces, no es que los padres se van de Colombia porque no tienen nada más que hacer y porque no es que se van por una necesidad económica, ¿no? Se van siempre por este tema de mejorar las condiciones de vida. Luego venía, sí, el metalenguaje, los intertextos y luego los ejes. Los ejes son palabras que tienen una relación directa con el texto, ¿ya? Entonces, este texto trata sobre ¿qué? Sobre recuerdo, sobre añoranza, ¿cierto? Sobre la fantasía podría ser, es un cuento fantástico, pero ahí me suena más como un estilo, ¿no es cierto? Como más un tipo. Y no una palabra que tenga una relación directa. Sabemos que no es un cuento de guerra, que no es un cuento de amor, tampoco de amistad, pero sí es, sobre todo, encuentro de mucha añoranza, ¿no es cierto?, del pasado. Trata sobre el recuerdo. ¿Sí? Esos serían los ejes, son palabras solamente. ¿Y de qué trata? A grosso modo, dicen, va de que dos hermanos colombianos que viven, esto sería como un resumen, con sus padres, quieren montar en un bote, al igual que lo hacían en la bahía, en su natal Cartagena. Toto y Joel piensan que la luz es como el agua porque es como su padre trató de explicarles el hecho de que saliera de la luz de un bombillo. O sea, una acción que es, digamos, irrelevante para los padres y entonces le da una respuesta en la cual ese padre no se para, ¿no es cierto?, a pensar en lo que le está diciendo a esos niños y él nunca vio ni nunca escuchó lo que esos niños de forma cotidiana le estaban diciendo a sus padres, ¿no?, sin decirles. Ellos mostraban, digamos, su necesidad, ¿no es cierto?, digamos, su tristeza frente a lo perdido, ¿no?, a lo dejado atrás. ¿De qué se trata el cuento? Entonces, vamos a escribirlo a partir de los ejes. Se trata de la añoranza que los seres humanos recrean cuando son arrancados de un lugar, ¿cierto? Se trata de cómo el recuerdo determina la vida y la muerte de los sujetos, ¿no?, siendo importante considerar las acciones y las palabras siempre. Porque lo que para algunos es irrelevante, cualquier cosa, para otros es una cuestión de vida o muerte, ¿sí? Lo importante entonces en el de qué trata es por ahí usar las palabras de los ejes, ¿no es cierto?, y armar una idea de lo que trata ese texto. Más allá de hacer un recuento, ¿no?, más allá de a ratos atrevernos a hacer un juicio de valor o un comentario sobre algo que, pues, tenemos un riesgo importante de no haberlo entendido, ¿no? Además, el comentario sería como otro tipo de texto, ¿no?, porque vos comentas algo sobre la idea de alguien, ¿no? No lo introduces nomás, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta sobre los ajustes que habría que hacer, Héctor? Sí, de los ejes, ¿me puedes repetir? ¿Cómo? Claro, los Tenemos... ejes son las palabras que tienen una relación directa. Entonces,
cuando ustedes dicen es un texto cotidiano o imaginativo, viste que no estamos diciendo mucho, porque así como también a línea seguida lo dicen, típico del realismo mágico, puede ser cualquiera. Lo que intentamos hacer con la metodología es acercarnos a este texto específico, ¿no? A esta, la luz es como el agua, no cualquiera del realismo mágico. Entonces, si debemos pensar en una palabra que tenga una relación directa con el cuento, digo, sería la palabra recuerdo. ¿Es un cuento de recuerdos, sí o no? ¿Cierto? ¿Es un cuento de añoranza, sí o no? ¿Sí? Entonces, esos serían los ejes de lo que se trata. Podríamos pensar, ¿de qué más es este cuento? Es de la imaginación de los niños. Sí, ¿viste? Este es un cuento de imaginación. ¿Ya? Entonces, con estas palabras, vos armas la idea de qué se trata. Se trata de cómo el recuerdo en la vida de los seres humanos produce un sentimiento de añoranza sobre aquello que crees extrañar. ¿Viste? Se trata de cómo la añoranza supone la idea, ¿no es cierto?, de lo entrañable o la idea de lo que eres. Fíjense ustedes en este cuento, que es un cuento muy triste, si quieren, ¿no es cierto? Se recrean varias cosas. Estos niños, que los del grado, ¿no es cierto?, de Toto y Loel, que también mueren en el incendio, esos niños se mueren con más pena que gloria, porque si se fijan, esos niños estaban ahí de bobazos y ninguno de esos niños preguntó siquiera cómo sería, ¿no es cierto?, para poder recrear en su cabeza. Muchos de estos niños nunca habían buceado, nunca habían estado en este sentido, ni habían tenido este sentido, esta sensación, habían experimentado, ¿cierto?, lo que es sumergirte en el océano y mirar estas otras especies y correr y respirar, ¿no? Algunos no, la mayoría no sabían de lo que se trataba. Entonces, aquí los únicos que podían imaginar algo eran quienes hayan vivido ese algo. Los otros no tenían con qué imaginar. Y terminan muertos. ¿Cuántas veces los sujetos, las personas, terminamos muertas o regalando nuestras vidas por no pararnos un segundo a pensar, a cruzar las variables, a decidir, a cuidar de nosotros, ¿no? Y entonces, este es un ejemplo que suelo poner, que además nos puede suceder, y tal vez es posible nos haya sucedido a muchos, por lo menos en principio, como base de si tienes que hacer un trabajo, ¿no es cierto? Cuando teníamos presenciales y hacíamos un trabajo en grupo, y pues decíamos ya después de clases nos vamos, salimos de clase a la 1 de la tarde, decimos ya vamos a hacer el trabajo, y alguien dice, ya, pero primero vamos a comer. Ya, sí, vamos a comer algo. Entonces cuando decimos, ¿y qué comemos? Todos empiezan así como en lo que quiera. Yo me acomodo, no importa, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces todos están así como entregando su vida, ¿viste? Y finalmente hay uno que dice, bueno, vamos a comer motes ahí abajo, vamos a comer las completas, ¿no es cierto? Comerse una completa abajo en la Patria, en el puente del Luambra, es, digamos, más de uno puede terminar muy enfermo, y a más de uno le puede costar la vida también, ¿no? Si vos sales y por no viste, o sea, te fuiste, no miraste a cruzar la calle, vino el bus y te pisó, y entonces, ¿qué estabas haciendo ahí? Ni siquiera tenías que, nunca pensaste en aquello, o te comiste algo y te cae pésimo. Denme un segundo, por favor, mijito. Ah, gracias.
la pequeña interrupción. Bueno, entonces te mueres más, te digo, con más pena que gloria. Si te dicen vamos a una protesta, vamos a una marcha, con tal de, se terminó la clase, yo me acuerdo cuando era estudiante en la facultad, en la Faxo, pues muchas veces las personas pretendían salir a una protesta, una marcha, no por ninguna convicción, sino por no tener clases, me explico, y vas y empiezas a caminar y no sabes ni por qué, y por ahí aparece un policía que ha amanecido en mal plan y quiere una represión brutal y terminas muriéndote y ni siquiera sabes por qué, me explico. Y esto también se ve reflejado en el cuento, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta para los ajustes? ¿No? Profe, yo tenía una pregunta Dale, sobre pregunta. los ejes. O sea, los ejes son como palabras, es como definir el cuento ¿Sí? en unas cuantas palabras. Sí, verás, las palabras te van a permitir construir una idea, ¿no es cierto? Porque vos defines lo que es esa lectura de lo que no es. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, en El Buen Viaje, señor presidente, que fue el primer cuento que habíamos leído, pues ese no es un cuento de amor, ese no es un cuento de guerra, sí es un cuento de manipulación, sí es un cuento de apariencias. Este cuento tampoco es un cuento de amor, porque no, ahí no hay acciones de amor, ¿cierto? No está marcando, no está transversalizando el amor, en este caso, como es un narrativo, a una historia. Tampoco es de guerra, nadie está enfrentándose con nadie, ¿no? Pero sí sabemos que es un cuento de añoranza, que sí es un cuento de recuerdos, que sí es un cuento de imaginación, ¿cierto? ¿Me explico? A partir de estas palabras es que nosotros vamos a hacer 2 oraciones al hilo, es decir, vamos a construir una idea, la cual se trabaja en el texto de otro, o sea, en el texto del Gabriel García Márquez, ¿no? Lo que intentamos en esta metodología y la intencionalidad de la metodología es que el sujeto, lector, pueda alejarse, ¿no es cierto?, del objeto, que en este caso sería un texto académico. Para el aprendizaje estamos usando un narrativo, pero puedes decir, se lo puede usar o se puede usar en cualquier tipo de textos, ¿ya? Entonces tú te alejas, porque si tú lees con el prejuicio, vas a leer como leímos en principio El Buen Viaje, señor presidente. Entonces leímos un viejito, pobrecito, enfermo, solito, ¿viste? Cuando en realidad el otro lo que más quería era estar solo, lo que más deseaba era que lo olviden, ¿no es cierto? Lo que menos era pobre y lo que no estaba era enfermo. Pero si vos lees con el prejuicio y lees desde tu lugar, ¿no es cierto?, respetable, pero limitado e irrelevante frente a la obra, pues no vas a poder ver realmente lo que está ahí, ¿no es cierto? No vas a poder acercarte a lo que está ahí. Y si ustedes se fijan, dentro de todo su proceso educativo, personal, de cada uno, ¿no es cierto?, lo que hemos logrado hacer cada vez que leemos un texto, ¿no?, es suponer, ¿sí? Casi no inferimos, suponemos, leemos desde nuestro lugar, pero no lo leemos desde donde está hecho, ¿no?, desde quien lo hizo. No es lo que a mí me parece ni me tinga, ¿no?, sino lo que está ahí, a partir de esa idea, ¿no es cierto?, a partir de lo que supone la añoranza en la vida de los seres humanos. Yo puedo hacer mi propia idea, mi propio comentario y construir mi texto, que está inspirado o que viene, ¿no es cierto?, de La luz es como el agua, que finalmente es la intención de este curso y es el examen final. Entonces, lo que pretendemos es acercarnos a los textos, ¿sí? En cualquier tipo. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, no sé. Yo tengo una. ¿Alguien más quiere compartir su texto? ¿Tienes alguna otra pregunta, Héctor, antes de seguir? No. ¿Sí? No, chéverísimo. Profe, yo Dime. puedo compartir el Sí, trabajo de mi grupo. sí, por supuesto. Ya. Dale, Diego. O sea, vos dices que ya que ya tenía como 21 días de COVID. No, todavía no.
No, yo le preguntaba más era porque decían que el día 16 La como que sema- empezaron a bajar los Ayer síntomas. estaba muriéndome, veras. Ayer realmente tenía una tos brutal. O sea, yo ayer de verdad dije, la peste me cayó en mal plan. Y ojo, que yo no tengo una enfermedad en sí misma, sino tengo una condición de salud. Es decir, tengo todo lo que padezco hoy en un estado de salud. Es porque yo solita lo he recreado, ¿no? Yo todas mis cosas las he hecho yo, a mí nadie me contagió de nada. Pero claro, este cuadro de salud me vuelve algo más vulnerable, ¿no? Entonces ayer sí, o sea, ayer tosía, ustedes no saben cómo, sentía que me levantaba y se me rompían todos los huesos, o sea, mal plan. Pero de alguna forma, ¿no es cierto? Descansé todo, no hice nada, no vi nada, no leí nada, ni siquiera dormí, solo tenía cerrados los ojos. Y hoy, pues ya he estado bien, ¿no? De todas maneras, me voy a hacer otra prueba. A ver qué onda. A ver, voy a quitar la cámara. Pero ayer estaba mal. Y el jueves anterior, igual. O sea, pero ya digo también, en mucho puede ser esto que vos recreas desde la cabeza, ¿no? Y saber que mi hijo ya se hace 2 pruebas COVID y las 2 le salen positivas la semana seguida. Y yo no soy muy prudente, nunca separé ni los cubiertos, ni los platos, ni los vasos, ni nada, ¿viste? Y claro, estábamos con mascarilla, pero los dos vivimos en un departamento de 2 dormitorios, o sea, realmente no muy grande. Y dije, bueno, de esta no me salva nadie, pero no sé, o sea, sigo ahí, ¿no? Yo me hice, la primera que se hizo el Camilo, me hice y me salió negativa, así les había dicho. Y la segunda no me he podido hacer. Fui 2 días de Comérica y ya son unas filas brutales, entonces además todo el mundo se quiere hacer esas pruebas, está medio complicado. Pero bueno, veamos qué onda. A ver, ¿quién está aquí? El Diego, Kevin, espérenme. Diego, Kevin, Walter puede ser, y el otro Kevin. Pero voy a poner Kevin Pozo. Ya. A ver, bájale un poquito, por favor, Diego. Y ponle un poquito de zoom también. En la historicidad del autor, algo que no hayamos dicho, Diego, que ustedes hayan encontrado y que creas mencionarlo, importante decirlo. O No, todo, profe. dime, No, la verdad no. ya, o sea, lo dicho, digamos. Veamos la historicidad de la obra. La luz es como el agua, está basado en aquellos acontecimientos de la vida de sus hijos. Bueno, realmente se encuentra. A ver, la historicidad de la obra hace referencia al momento histórico en el cual está contada una obra. Entonces, sí, esta obra está contada por ahí en la década de los 70, más o menos, ¿no es cierto? Donde hay un movimiento migratorio importante, decíamos, por la ola de violencia, dado que el narcotráfico, cosa que después Colombia, si ustedes se fijan, lo vuelve o lo convierte en una industria. Hicieron todo alrededor del narcotráfico, ¿no? Pero la historicidad de la obra hace referencia al momento histórico. ¿Para qué? Para en la cultura poder entender, ¿no es cierto?, por qué esos padres nunca consideraron los sentimientos de los hijos, la estabilidad emocional, ¿no? El cómo se sienten. No, eso está como por sentado. Fíjense, por ejemplo, y ahí podemos encontrar una explicación que me parece interesante, si hacemos una traspolación con las generaciones o con la generación de este nuevo siglo, en donde muchos le dicen generación de cristal. Pero si uno se lo piensa, queridos compañeros, no son realmente una generación de cristal de que no les topen porque se quiebran. Es posible que lo que sí muestren estas generaciones de este nuevo siglo es la posibilidad de exponer sus sentimientos, de mostrarlos,
cosa que los hace más valientes y menos vulnerables, ¿no es cierto? Ante, digamos, ante la realidad, ¿sí? Porque por último tienes la valentía de decir, viste hoy, decir alguien, hoy un joven puede decir, tengo depresión. Y esto no te convierte, ¿no es cierto? Ni te muestra como alguien como no normal o como disfuncional o como el pobrecito o la víctima. No, entendemos que esta condición de salud, y además entendemos a la cabeza también como parte de la salud, de condición de salud mental, pues responde y buscamos las razones a las que responden, ¿sí? Hoy podemos ver en estas generaciones del nuevo siglo jóvenes que no tienen ningún problema con ellos, no sé si los otros, y me refiero a las generaciones que están más arriba, o sea, los más viejos, pueden tener, ¿no es cierto? Entonces, que un joven te diga hoy, bueno, si no estoy en redes y vos notas mi ausencia en redes, es porque estoy internada en el psiquiátrico, porque tuve un episodio, ¿no es cierto? Porque me quise matar. Y hoy te lo dicen y no tiene este peso que podía tener en aquellos años. ¿Sí me explico? Lo que estoy intentando es mostrarles a ustedes, primero, la transformación, ¿no es cierto? Que lo venimos hablando desde el curso del semestre anterior, cuando hablamos de la cultura. Pero luego también que para entender algo hay que ponerse en ese momento, ¿no? Si lo hacemos desde el nuestro, pues, ¿no es cierto? No corresponde, diríamos, ¿no? Y si lo hacemos ligero, la equivocación por lo aventurado puede ser enorme. Y digo, por ejemplo, decir que estos niños son unos malcriados y que los papás caen como en la manipulación de los niños, cuando esos niños no están manipulando nada. Ni son unos malcriados, ¿cierto? Ni los padres están acolitando. Pero, digamos, en la época hay los prejuicios que te harían suponer aquello cuando, y de verdad, estás dejando de mirar lo que sí es importante y entonces no puedes determinar el problema. Porque hay un problema, ¿no es cierto? Que supone entonces la recreación de una historia. ¿Cuál sería el problema en la luz es como el agua? El problema sería el no reconocer a los niños como sujetos, como personas. ¿Cierto? Con deseos, con sentimientos, con necesidades propias y legítimas, ¿no? Y creer que vos en el lugar de padre o de madre sabes lo que es mejor para esos niños. Y ellos en búsqueda de lo que creían que era mejor para los niños, terminan muertos. Yo no digo que los padres les hayan matado, ¿viste? Pero los niños terminan muertos. ¿Sí me explico? Entonces, la historicidad de la obra nos permite marcar las condiciones históricas, ¿no es cierto?, de un momento, porque como se ve el mundo en ese momento, no se lo ve ahora. ¿Sí? Bájale un poquito para leer la cultura. Sí se jalan, esto es una metodología, ¿no es cierto? Si está mal uno, si está mal, por ejemplo, la historicidad de la obra, de ley va a estar mal la cultura. Bájale un poquito. No vamos a hacer, antes de leer la cultura, no vamos a hacer un análisis del cuento, porque no somos estudiantes de letras, ni nos interesa tampoco, ni tan siquiera somos estudiantes de las ciencias sociales, ¿cierto? Ustedes son estudiantes de ingeniería. La intención de esto no es meternos en la literatura, ni hacer relaciones, ni ver cuáles han sido las figuras literarias que ha usado y cómo está la retórica. No, ¿viste? Nuestra intención, y solo estamos tomando la literatura como un tipo de texto para acercarnos a una lectura académica, no más. Se puede reconocer drásticamente en el cuento La luz es como el agua una forma de choque cultural. Eso es verdad, ¿no es cierto? Entre los hermanos o los niños
con respecto a Europa y sus raíces paternas, recordando escenarios hermosos de la naturaleza. Ajá, entonces hay un choque cultural en cómo miras el mundo en un lugar y cómo lo miras, ¿no es cierto? Porque tienes un recuerdo respecto a la posibilidad del contraste o la comparación. Es un concepto totalmente diferente a lo que ellos están acostumbrados. Sí, ¿no? Ahora el metalenguaje. La palabra intransigencia pertenece al metalenguaje, cuya definición dentro de la historia alude a aquellas personas que se mantienen firmes y ahogadas en sus propios... Ay, sí, bien hecho ese metalenguaje. Sí, sí. La intransigencia es ahogarse en sus propias ideas, ¿no? Creyendo que es la correcta. Bien hecha esa parte. En el cuento este concepto se llega a aplicar. Ya, esa es una, pero ahí tendríamos otra. Hay varias, ¿no? Entonces estaría bien, más allá de darle toda una explicación a la palabra intransigencia, pensar, ¿no es cierto? Intransigencia, esta firmeza de los sujetos que los ahogan en sus propios pensamientos, ¿no? Creyendo tener la razón. El escepticismo, dices vos, desde otra, muy bien. Gracias por destacarla. Entonces, pueden sí ponerlas como en viñetas, ¿no es cierto? En el metalenguaje poner como en viñeta. Una viñeta sería la intransigencia, la otra sería el escepticismo. En el cuento este concepto se llega a aplicar al conflicto que tenía una madre con sus propios hijos. O sea, la madre era escéptica tras el deseo de los niños de querer un equipo. El escepticismo, o sea, visto de cómo lo están mirando y lo están anotando ahí, el escepticismo no sería entonces una forma de ceguera. A cómo lo están mirando. Porque en el diccionario no, ¿no es cierto? Y en otro contexto tampoco. Pero como ustedes lo están planteando. Porque finalmente la madre tiene como este sentir contradictorio en que les voy a malcriar, es decir, no deberíamos darles un premio porque ellos hagan lo que tienen que hacer. O incredulidad, ¿no? Tal vez escepticismo e incredulidad más que ceguera pudiese ser. Sí. Pero por ahí está bien. Pero por ahí está bien el metalenguaje, ¿no? Bien, esa cultura también está bien hecha. Intertextos. Como intertextualidad conocemos a la relación que un tipo de texto... Ya, ajá. ¿Cuál hay aquí entonces? Voy a sacar la cámara para acercarme, si no, digo, me asusto. Es el hecho de que todos... Pero ¿cuáles son los intertextos para este cuento específico? Los 12 cuentos peregrinos. O sea, dentro de los 12 cuentos está la luz es como el agua, ¿no es cierto? Pero en el cuento específico de la luz es como el agua, ¿qué bases hay, ¿no es cierto? Dentro de esta lectura, de esta historia, de esta narrativa, ¿qué bases hay que la permiten sostener, ¿no es cierto?, a la idea, ¿no?, al cuento. Entonces, por ejemplo, ¿por qué en el cuento los padres de ese miércoles, donde mueren sus hijos quemados, por qué van a ver ese día El último tango en París? Y no van a ver Aladino. ¿Me explico? Y les decía el otro día, a ver, si nosotros somos unos comunes sujetos silvestres, cada vez que escribimos algo, y yo apuesto que cuando ustedes estaban elaborando este trabajo, tratan de usar las palabras que tengan mayor relación para construir una idea que en este caso yo pueda recrear en mi cabeza.
y no otra cosa. ¿Sí? Entonces, imagínense ustedes un Nobel de literatura. Si va a poner El último tango en París en ese cuento, en ese momento de la historia, porque le gusta, porque también le puede haber gustado Aladino, ¿no es cierto? Oh, hay una película malaza del Brad Pitt que se llama, denme un segundo por favor, que se llama 100 años en el, 100 días en el Tíbet, no sé. Pudo haber puesto cualquiera. Me he quedado pensando y digo, si este trabajo de la lectura académica fuese sobre los 12 cuentos peregrinos, entonces ahí sí necesariamente deberíamos buscar, ¿no es cierto?, digamos, la intertextualidad y los ejes que lo transversalicen, pero realmente lo estamos haciendo solo de un cuento, no del libro. Los ejes del cuento, la luz es como el agua, tiene su eje principal. No, los ejes son estas palabras, ¿no es cierto?, que tienen una relación directa con el texto. E insisto, recuerdo, añoranza, ¿no? Tiene un estilo. El estilo es el realismo mágico. El realismo mágico es interesante porque combina lo real con lo imaginario de forma fantástica, digamos, ¿no? Sí, pero los ejes son palabras. Después de los ejes describimos de qué se trata. Bájenle un poquito para leer el de qué trata. Debo felicitar aquí en este trabajo específico, Diego, sobre todo esta que se nota, y por eso digo debo felicitar, se nota que han buscado, ¿no es cierto? Ya han tenido que leer como varias cosas para sacarlo, ¿no? Ustedes tienen varias fuentes de referencia, ¿no es cierto? Que para ir armando la metodología se nota un trabajo ahí. Eso lo felicito. Trata sobre la intención y la influencia de los padres ante sus hijos. Ajá. No sé si no les atendían, o sea, si ustedes se fijan para el momento, o sea, dentro de la historia, los padres hacían lo que tenían que hacer. Los padres no les mataban de hambre, no tenían violencia física, tampoco tenían violencia psicológica, no estaban votados, o sea, los padres, no sé si no tenían una... Y para el momento y para la época, no se veía lo que ustedes pueden ver hoy. Entonces, mal haríamos, ¿no es cierto?, poner esto de la sociedad del nuevo siglo a la sociedad del siglo pasado. A ver, y la influencia de los padres de Toto y Joel, hijos que dan rienda suelta a la imaginación, pero esa imaginación no viene de la nada, ¿no? Es lo que finalmente ellos exponen lo que son, por el simple hecho de llevar su imaginación a la realidad. En primer lugar, para compensar esto se debe, él debe de cuidarlos, vigilar y velar por ellos. Eso me suena a Michel Foucault, vigilar y castigar. Estos hermanos cumplían entre transigencias con sus caprichos. ¿Vieron? Realmente era un capricho el pedido que ellos hacían. Era de caprichosos, de majaderos y de malcriados. En realidad no.
O, digo, para el momento podrían tener esta mirada aventurada, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, Diego? ¿O está claro? Por ahora no sé mis demás compañeros del grupo. Ya. Sí, o sea, los niños no eran, ¿cómo sería? Caprichosos porque, o sea, solo ellos expresaban lo que sentían. Entonces no eran caprichosos en sí, ¿verdad? Claro, o sea, vos, digamos, si uno lo mira, ¿no es cierto? Tal cual, estos niños decían lo que querían, pero esto no los hace malcriados ni caprichosos y a los padres no los hace irresponsables. Y los niños, ¿no es cierto? A menos que esté el prejuicio del lector, que es lo que nosotros pretendemos vencer, podrías decir que son manipuladores. Cuando, si uno lo mira, realmente no. Porque ¿qué hacían esos niños? Como nadie les preguntó, ¿no es cierto? Y como extrañaban, añoraban su vida en Cartagena, pero estaban encerrados en un edificio, en un departamento de menos de 100 metros cuadrados, donde no podían ni alcanzaban a ver nada, pues ellos intentaban recrear, ¿no es cierto? Ese recuerdo en el presente con los recursos que tenían. Pero esos niños no eran así como niños malcriados y estas cosas, ¿no es cierto? Ni caprichosos. No es que les decían a los padres, verás, si vos no me compras, ¿no es cierto? El bote y no me compras esto de los buzos, yo me voy a sacar cero. Tampoco eran buenos, ¿no es cierto? Para tener, solo que ellos se dieron cuenta que podían obtener algo. Pero sus acciones en principio no estaban determinadas por ese cochino interés, que sí podemos tener los adultos, ¿me explico? Pero no podemos leer tampoco el cuento desde la mirada adulta. No, pues son niños. Y este suele ser, digamos, y si hacemos una traspolación, un frecuente error en la dinámica de los seres humanos, y es lo siguiente. Si no han pasado por lo que voy a narrar, pues déjenmelo saber porque serían como muy extraños. En algún momento de su vida, desde el inconsciente, por difícil que lo hagan desde el consciente, mejor dicho, ahí puede haber un conflicto, pero bueno, suelen decir, no le entiendo al profesor, y a veces uno recrea una idea de frustración y creemos que somos brutos y que no servimos para algo, porque no entendemos al profesor. Se pretende que los hijos entiendan a los padres. Y entonces dicen, es que entiéndeles, ya están viejos. Es que entiéndeles, se preocupan. Es que entiéndeles, ¿no es cierto? Para ellos es así. Cuando de verdad eso no corresponde. Y este es un error, ¿no es cierto?, frecuente y reiterado. Y digo, no corresponde a los estudiantes darles el peso de entender a los profesores, sino al revés. Quienes tenemos la voz en un proceso de enseñanza-aprendizaje, pues debemos nosotros entender y proponer, ¿no es cierto?, una metodología, unos recursos para el aprendizaje de esos estudiantes. Y en últimas nosotros hemos sido estudiantes y tenemos una memoria para hacerlo. Los estudiantes no han sido profesores, no les corresponde. Y estás en una posición de aprendizaje. Entonces, ponerte en el lugar del otro no.
y quitarle la responsabilidad a quien tiene la voz, ¿no?, del proceso de educación y pretender que te entiendan 100, 200, 320, el número que sea de estudiantes, es una torpeza y es una vanidad innecesaria que le cuesta, ¿no es cierto?, al sujeto que aprende, a ese estudiante, a veces la vida. No terminarán muertos como en el cuento, pero termina renunciando a algo creyendo que no sirves para eso. ¿Me explico? Cuando realmente quien no sirve es quien tiene la voz. ¿Por qué a los hijos les corresponde entender a los padres? En últimas, los padres y las madres. Ya tuvimos 20, ya tuvimos 15, ya tuvimos 8, ya tuvimos 12. ¿Me explico? No al revés. Vos no tienes 50, vos no tienes 40. Y no te puedes perder la vida en ese de, es que hay que tener, ¿sí me explico? Porque además ahí nos volvemos medio jueces, ¿no es cierto? Y juzgamos, tú eres un mal hijo porque no entiendes a tus papás. Pero son los padres realmente quienes deben entender los códigos, las necesidades y estar como leyendo a los hijos, no al revés. Con honrosas excepciones. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les ha quedado por ahí algo? Profe, sí, entonces, ¿cómo habría que tratar a estos niños para que no acaben en, o sea, como acabaron en el Muertos. cuento, muertos? Ajá, o sea, ¿cómo hay que tratarlos para entenderlos o algo así? O sea, si me lo preguntas, porque esto sí ya lo encuentro que es así como personal, ¿no es cierto? Es decir, ya después de haber leído, de haber encontrado la historia, de haber visto la idea, ¿no es cierto? Sí puedes hacer un juicio, sí puedes plantear un comentario y también puedes atreverte, ¿no es cierto? Como hacer un ensayo y decir, bueno, mi ensayo quiere trabajar y quiero reflexionar sobre la idea de cómo debe ser la relación de unos padres frente a las decisiones que pudiesen tener sobre los hijos. ¿Cierto? Que se asemeja a lo que vos me estás diciendo. ¿Qué deberían hacer estos padres para que estos niños no terminen muertos? Y considero, y lo podríamos sostener, digamos, en una investigación bibliográfica para tener el sustento de intertextos y pero considero firmemente que hacerlos parte de una decisión, entre comillas, familiar, haría que ellos sientan que también, ¿no es cierto?, participaron en esta nueva forma de plantearse la vida y acomodarse a esta nueva realidad, pero no desde una suerte de te toca. Y, ¿no es cierto?, lo que supone esta sensación de frustración, de invisibilidad, de no existir, porque sin decirles, los niños lo dicen, ¿cierto? Entonces ellos están diciendo, necesitamos respirar, necesitamos, ¿no es cierto? Extrañamos la idea de la libertad, del agua, de lo que experimentamos y todo lo que ya no tenemos hoy, y ellos no entienden por qué, porque nadie se los explicó, nadie los consideró. ¿No ves que son guaguas? Súbete al carro, bájate del carro, ponte estos zapatos, hazle estas medias, siéntate así, habla así, peínate. ¿Me explico? Entonces, entregar y acompañar en la vida a las personas, personalmente encuentro que esa es como la función y la idea de ser padre o de ser madre, ¿no? Sí, hay una película bien interesante que es cómo vivir en ausencia, ¿no es cierto? Entonces la madre ya está como condenada, y eso fue como condenada a morir porque tiene un cáncer terminal. Y claro, esa madre se esfuerza en la narrativa, ¿no es cierto?, de la peli, se esfuerza en que sus hijos, que eran muy pequeños, muy infantes, había un bebé incluso, puedan vivir en ausencia. Y esto, por ejemplo, me ha quedado como en la vida, ¿no? Y como mamá, pretendo que mi hijo pueda vivir en mi ausencia, no en mi presencia.
pero en mi presencia es facilito, en mi ausencia. De tal suerte que yo, cada uno, no le decido a mi hijo, ni siquiera las medias, nunca le he decidido, ni le voy a decidir qué debe usar, o qué puede usar, o qué tiene que usar. Si va, si se queda, si duerme, si se levanta, si hace, no hace. Es un problema de él, no mío. Yo estoy para acompañarle. Entonces, si me dice, voy a salir, y entonces va a llover, vos ves que están las nubes negras, ¿no es cierto? Y que en serio va a caer el aguacero. Y le recomiendo, le dices, ve, o sea, por ahí llevarás una chompa. Entonces, sí, ya. Y se larga sin chompa, que se vaya sin chompa. Yo no le voy a evitar el resfrío, la pulmonía, la neumonía. En decirle, Camilo, la chompa, ¿no? ¿Me explico? Es de darle la posibilidad de hacerse cargo de sus consecuencias. Entonces, a esos niños les volvían parte de su vida y les escuchaban y les decían, ve, ¿y por qué quieres un bote y no quieres, qué sé yo, una cámara de fotos? Porque viste que desde el piso que vivimos y aquí en esta avenida hay un montón de qué sé yo, de paja, cualquier tontería, me explico, y por usar palabras amables. Pero no, ellos no ven eso. Ven lo otro con el prejuicio. No sé si ustedes leen con el mismo prejuicio y ven a unos niños caprichosos, malcriados, que quieren algo que no necesitan. Porque si te lo piensas, sí lo necesitan. Vos no lo necesitas. Los padres no lo necesitan. Pero ellos es de vida o muerte, literal. Entonces, quitarle el peso al otro y decir, ay, vos orando por tonteras. Es tenaz, crecer así. Ser adulto así, envejecer así, restándole el peso o creyendo que estás amargándote, llorando por tonterías. Ya pues ya no tienes eso, ya, pero tienes esto. No mierda, o sea, quiero llorar por esto. ¿Me explico? Sí. ¿Tienen alguna otra pregunta? Pero bien, aquí lo importante y lo que nos ocupa, digamos, para este curso es, si se dan cuenta, cómo a partir de una lectura académica, ¿no es cierto? Es decir, con los elementos necesarios para alcanzar a leer realmente lo que está ahí, no lo que yo creo que me tinga para mí porque yo que consideré, que mi abuelita me dijo, ¿no es cierto? Está ahí. No, sino realmente lo que está ahí. ¿Cómo a partir de aquello yo puedo crear una idea propia y luego trabajar esa idea, ¿no es cierto? Ya en una forma estructurada, que luego lo aprenderemos, es decir, en temas de fondo y de forma, pero cómo a partir de lo que nos alimentamos construimos ideas propias y no son esas ideas medio torpes, con el debido respeto y sin ánimo de ofender. Esas ideas medio torpes que son repetitivas de la moralina de la esquina, ¿me explico? ¿Sí? Las pandillas, el aborto, qué sé yo, ¿no? Las drogas y cosas así, ¿no? Que no te crees ni vos. Lo importante es lo que tienes por dentro, no lo de fuera, lo que sé que a las personas se valora por y cosas así que nadie se las cree, ¿viste? Cuando de verdad podemos construir ideas que nos inviten a buscar, ¿no es cierto? A indagar, a sostener, a reflexionar, a plantear. Ideas propias desde nuestra curiosidad legítima, ¿no? No desde la moralina aprendida, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, inquietud? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno, quiero decirles lo siguiente. La próxima semana vamos a tener una clase de contenidos, ¿no es cierto? Vamos a hablar sobre la comunicación, vamos a intentar darle una conceptualización, una contextualización, a explicar por qué es importante, qué se necesita para establecer esta acción. Vamos a hablar sobre los niveles, ¿no es cierto?, que hacen que ningún ser humano pueda vivir en ausencia de la comunicación y que todas las actividades de los seres humanos pasan por la comunicación. También el proceso de la acción, del encuentro con el otro y las barreras que pudiesen existir. Con esto, entonces, vamos a darle como
un paréntesis, ¿no es cierto?, al tema de la lectura académica, para no estar ahí mismo, dale y dale, pero sí considerarla, ¿no es cierto?, y siempre tenerla, digamos. Se entiende que en el proceso de formación universitaria, cada vez que vos aprendes algo, no es que aprendes para hacer el deber, ni para sacar la nota, ni para pasar el curso. Aprendes como para irlo incorporando, ¿no es cierto? Digamos, en este caso, en nuestro caso, en la vida de estudiantes universitarios, es decir, en la academia. Para eso lo hacemos, ¿no? Entonces, digamos, hacemos un paréntesis en esta idea de las lecturas y vamos a hablar, ¿cierto?, de la comunicación como nuestra siguiente unidad, digamos así, de contenidos, ¿de acuerdo? Pórtense mal, por favor, cuídense, cuiden de los suyos. Si bien es cierto, la proyección dice que la mayoría de nosotros, por no decir la totalidad casi de nosotros, y me refiero a nuestra especie, vamos a terminar contagiados con COVID, a la larga o a la corta. Como así todos hemos sufrido de una gripe tradicional, digamos. Piensen que la gripe mató a 3 partes de la humanidad un momento, ¿no? Entonces, así como todos nos hemos contagiado de gripe, pues, digamos, se considera que la mayoría de la población va a terminar contagiada de COVID. El tema es que, de alguna manera, las vacunas, si bien es cierto, en primera instancia no te inmunizan, es decir, no te van inmune frente al virus, tampoco es que sean las más elaboradas, ni las mejor elaboradas, por la premura del tiempo, la necesidad y todo lo que ha sucedido, que no lo vamos a recontar, pero también están demostrando que de alguna manera están haciendo su trabajo. Sin embargo, siempre va a ser importante cuidarnos, ¿no es cierto? Y tomar precauciones, porque además sabemos que este virus e infectarte con el virus te puede matar, ¿sí? Consideren aquello, pórtense mal para que valga la pena. Gracias, chicos. ¿Algo que alguien quiera decir? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? No. ¿No? Chévere, entonces. Pórtense mal, cuídense, siempre agradecida. Y bueno, si me infecté o no, ya está. Chao, gracias. Como dicen por ahí, adiós.